El Consejo Superior del Ministerio Público anunció que resolvió las diferencias que habían con la ubicación de las fiscales que cesaron como consecuencia del concurso que se realizó por primera vez y que los procuradores fiscales de 21 departamentos, fueron designados mediante una competencia y mediante un concurso como manda la ley. Eso incluía, por supuesto, la sustitución de los procuradores fiscales de las provincias más importantes del país. La provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, y entonces tanto Luisa Liranzo, Olga Diná, como Jenny Berenice Reynoso estaban prácticamente sin funciones, habían quedado desahuciadas. La dirección de la Procuraduría General de la República o el Consejo Superior del Ministerio Público designó a estas fiscales como procuradoras de corte de apelación. El Ministerio Público se ha encargado de decir en la nota que divulgó en el día de ayer que se trata de un ascenso, que procuradurías de corte de apelación son las posiciones más altas que registra el escalafón en el Ministerio Público. Eso es porque están en el 5º piso. Sí, porque ¿qué ascenso es ese? Entonces, que es un ascenso que a Jenny Berenice Reynoso no se le quitó poder, sino que se le ofreció más poder todavía. Ahora ella es procuradora de corte de apelación de la regional del Distrito Nacional. Esa es una posición nueva. Se entendía que ella podía ser procuradora especializada en uno de los temas que hay pendiente de designación en el Ministerio Público. El procurador dice que no, que eso no, él no puede crear ningún cargo nuevo. En el caso de Luisa Liranzo, creo que quedó como procuradora de la Corte de Apelación de Santiago. Quedó como procuradora para temas de delitos, de persecución del Ministerio Público con asiento en Santiago, y en el caso de Olga Diná quedó como procuradora especial para casos de niños, niñas y adolescentes, algo así. Bueno, no sé, ellas aceptaron, aparentemente ninguna ha dicho hasta el momento que no. Son servidoras públicas en las cuales el Estado invirtió en su preparación y ellas mismas se empeñaron en, más allá de los estudios formales de grado, continuar preparándose, de manera que por ese lado es bueno que se mantengan como servidoras públicas. Pero por lo otro no será lo mismo, es decir, las incumbencias que tendrán ahora son muy distintas, porque no es lo mismo una fiscalía en donde todos los casos de esa jurisdicción pasan por sus manos, ¿verdad? Y muchas veces la suerte que pueda tener un caso depende mucho de cuál fiscal reciba ese expediente. Sí. Porque se determina ahí las directrices de la investigación, por ejemplo, y todas esas cosas. Entonces, depende del criterio, la formación. Entonces, sin uno restarle mérito a los nuevos, que ahora son fiscales, pero estas fiscales y otros habían demostrado una suficiencia importante en el ejercicio de su función. Mira, en la instalación de las nuevas procuradurías fiscales, el Procurador General de la República dio un discurso diciendo que las críticas que se habían formulado al proceso de selección mediante concurso de los nuevos fiscales habían sido críticas interesadas, malintencionadas, distorsionadas, mentirosas, que tenían una clara vocación para dañar ese proceso. Eso dijo el Procurador General de la República, el señor Jean Alain Rodríguez. Es decir, él no acepta las críticas, él considera que todo aquel que critica ese proceso y otros procesos en los que está involucrado el Ministerio Público tiene malas intenciones. Yo creo que poco tolerante, poco democrático el procurador en ese sentido. Él ha concentrado
absolutamente toda la información en relación con el Ministerio Público de cualquier municipio o distrito municipal relacionado con las acciones Bueno, su del gestión se ha Ministerio caracterizado Público. porque es muy, muy, muy centralizadora, ¿verdad? Y yo creo que eso es falta de tolerancia. Usted, si es un servidor público, usted no puede enojarse porque haya algún tipo de crítica, observación, sea incluso constructiva o, como él dice, negativa, porque lo que debe hacer un servidor público es atender esa crítica y verificar si parte de argumentos ciertos y tratar de corregir. Él tiene Pero no puede enojarse por eso. la convicción, Gustavo, de que todo aquel que critica es porque le han dicho que critique. Bueno, Por pues yo creo que se equivocó medio a medio, Bueno, porque pero mucha gente ese que ha es emitido crítica no es gente que piensa por No, cabeza de otro. de ninguna manera. Ese es el criterio que tiene lamentablemente el procurador Jean Alain Rodríguez. Y él parece que no admite que la gente puede tener cabeza propia. Por ejemplo, nosotros hemos dicho y pensamos que Edith Feble tenía razón cuando hizo las críticas y publicó o dio a conocer los datos de las personas que iban a ser designadas, que al final en el proceso resultaron siendo las mismas. Los hechos confirmaron lo dicho por Edith Además, Feble. Edith Feble no piensa por cabeza de nadie. No, pero en este caso, Gustavo, también es lamentable que 3 periodistas hayan tenido que dejar su puesto de trabajo, probablemente por una presión de la propia Procuraduría General de la República, lo que es una prueba también de la intolerancia de la Procuraduría o de la flexibilidad o debilidad del canal donde ellos trabajaban. De los propietarios del canal. Porque en definitiva también se trata de situaciones que son comprobables. Lo que dijo Edith Feble se pudo comprobar cuando se realizó el concurso y se dijo que las personas seleccionadas fueron estas. Vamos a ver si al final, en el desempeño de sus funciones, estas personas se comportan profesional, ética y competentemente, como se espera. No, ellos tienen la oportunidad de legitimarse ante la sociedad. Tienen que legitimarse, por supuesto. Que ellos fueron nombrados, elegidos, ascendidos, están ahí, bien, pero ahora tienen, y nadie ha dicho que ellos no tengan las calidades. Ahora, ante la ciudadanía hay interrogantes, hay falta de credibilidad en el Ministerio Público y ellos pueden reivindicarse en la medida en que con su ejercicio como servidores públicos honren y lo pueden la dignidad de sus cargos. Mira, Gustavo, lo pueden hacer porque hay antecedentes. Cuando el presidente de la República, Leonel Fernández, destituyó a Guillermo Moreno como fiscal del Distrito Nacional, eso lo hemos dicho, en el año 1997, ahí se produjo una duda muy grande de qué sería lo que pasaría en el Ministerio Público. Y fue designado un joven de Santiago, muy jovencito, que desconocido aquí en la capital. Desconocido totalmente en la capital, Francisco Domínguez Brito. Y se pensaba que lo que ocurriría sería desmontar todo el proceso que había comenzado, que había instalado en la Fiscalía Guillermo Moreno. Pues no, lo que hubo fue una confirmación de lo realizado por Guillermo Moreno, y Francisco Domínguez Brito brilló con luz propia porque tomó iniciativas y demostró que tenía capacidad, probidad e inteligencia, aparte de sus vínculos políticos, por supuesto, porque él provenía del Partido de la Liberación. Él dio continuidad a un trabajo que se había empezado y eso es importante. Entonces, si lo hizo Francisco Domínguez Brito, las nuevas fiscales y nuevos fiscales, hay uno que mandó a rezar a la gente. Yo no sé, yo no entiendo cómo el procurador fiscal de Santiago tiene que mandar a la gente a rezar. Esa no es su responsabilidad, es un disparate lo que él dijo. En realidad, uno no debe de ninguna manera incomodarse por esto, pero caramba, ¿cómo puede ser que un fiscal responsable de perseguir el delito? Añoro a mi querido amigo Guido Rigio por Guido Destiempo. ¿Verdad? Que hubiese escrito un texto muy interesante sobre lo que ese compulado suyo acaba de decir desde un cargo tan importante como la Fiscalía. El fiscal Reyes de Santiago. Bueno, hacemos una pausa. El juez de atención permanente, José Alejandro Vargas, conoció ayer las medidas de coerción para Pablo Ros, publicista, locutor, comunicador, consejero político, asesor de instituciones gubernamentales, un comunicador que se hizo famoso desde hace mucho tiempo
tanto en la radio como en la televisión. Pero se reduce en una palabra todo eso. No, él tomó, por supuesto, José Alejandro Vargas tomó las previsiones del lugar, escuchó en cámara cerrada la entrevista que se hizo a la joven adolescente, hijastra de Pablo Ros, y las declaraciones tanto de psicólogas como de la madre de la niña, que es la esposa de Pablo Ros, y decidió 3 meses de medida de coerción en prisión en Najayo para este comunicador por abuso sexual. Mientras tanto, el Ministerio Público deberá en esos 3 meses indagar, formular un expediente acusatorio que se conozca en un juicio de fondo y que determine la responsabilidad penal de Pablo Ros con el abuso sexual a una niña adolescente de apenas 12 años, porque tan pronto Pablo Ros se casó con la madre de la niña en el 2014, en el mismo 2014 dice el Ministerio Público que comenzaron los abusos. Bueno, hay uno de los elementos que inculpa seriamente a Pablo Ros, de esa documentación se desprende que él habría admitido un ataque sexual a la niña, y dice pero que él se arrepintió y como que incluso habló un momento como de que él requería ayuda como clínica. Bien, muchos especialistas han dicho que quien comete este tipo de violencia sexual no es un enfermo, es un delincuente. No es un loco, es un delincuente, porque eso es un argumento que se utiliza mucho, inclusive en la violencia de género. Hombres que matan o golpean a mujeres, y dicen, es que yo no sé, a mí se me metió el diablo. No le mete ningún diablo, el diablo no existe. No, esos son personas que son perversos porque usted está muy consciente, es un hecho muy frío, muy calculado. Usted aprovecharse de un niño, de un menor, cuando no está el adulto que le protege, ¿verdad? Que en ese caso es la madre, y usted armar todo un plan, eso es premeditado, eso es alevoso. Entonces, que no me venga nadie a decir que es un enfermo, que el pobre que está confundido, que se le metió el diablo. No. Eso es un delito y como tal debe ser. Bueno, hasta ahora lo que indica la decisión del magistrado Alejandro Vargas es que él encontró pruebas suficientes como para enviarlo a prisión por 3 meses. La otra cosa es, si le hubiesen dado 1 año, por ejemplo, significaba probablemente que el Ministerio Público iba a tener más dificultades para hacer la investigación. Porque este no es un tipo de caso. Porque es un caso complejo, exacto, eso no es un caso complejo. Es una acción que se sabe lo que ocurrió o lo que se supone que se ocurrió, hay indicios. Cuando estamos hablando de 3 meses de prisión, es un tiempo, esto va a ser lo que queda de año, hasta diciembre o hasta enero. Que se debe concluir ya todo y enviar eso a juicio de fondo. Exactamente. Eso significa que el juez vio suficientes pruebas, es decir, entendió que el Ministerio Público no necesita más tiempo de los 3 meses que le condenó de prisión a Pablo Ros, para que el Ministerio Público presente ya un expediente suficiente. Mira, el mundo ha cambiado respecto al abuso sexual, el asalto sexual que una persona puede hacer contra otra, el acoso, tanto dentro de la familia, de las instituciones como las iglesias, de los cargos públicos, de las empresas. Se guardaba silencio por todo la vergüenza, el temor al estigma público, pero las mujeres sobre todo han comenzado a hablar, y ahí está todo este movimiento Me Too. Ahora mismo acaba de ser condenado una persona que era todo un emblema en Estados Unidos, el señor Bill Cosby, toda una leyenda de la televisión, del cine y en su comunidad muy respetado, muy querido, por cosas que ocurrieron 20, 30 años atrás. Mira. Igual se recordó recientemente lo de la joven abogada que cuando eligieron en la administración de Bush padre al juez, que no recuerdo el nombre ahora, que fue el primer juez afroamericano, ella lo acusó y en ese momento fue terrible porque ella estuvo en el Congreso, no existió un movimiento fuerte de mujeres que la apoyara, resistiendo todas esas cosas en público, ese testimonio y preguntándole cosas muy íntimas. No prosperó en el sentido de que él como quiera fue elegido. El juez Thomas, creo. Thomas, sí, que fue el que juramentó a Trump, por cierto. Sí. Un hombre que dice que tiene muy buena preparación, él era muy amigo de George Bush padre y pasó, ¿verdad? Pero en ese momento no se impidió que él llegara. Ahora está el otro señor,
que ha propuesto Trump y sí. bueno, se supone que hay dos mujeres que van a comparecer este viernes en el Comité de Relaciones, el Comité de Justicia. O jueves, no es mañana. O mañana jueves, el Comité de Y el Justicia del viernes, Senado. y el viernes Así él es. estaría Así entonces es. en la sesión. O se decidiría el Congreso. Bueno, por abuso sexual. Entonces, que cada vez más estamos viendo casos en la iglesia. Ahora mismo en Alemania hay un grandísimo escándalo. La iglesia ha admitido miles de abusos sexuales. El Papa Francisco está tratando de enderezar las cosas en la iglesia. Ya ha habido casos de arzobispado en Estados Unidos, por ejemplo, de Nueva Inglaterra, que prácticamente hace unos años se fue a la quiebra por todos los millones que tuvo que pagar en indemnizaciones. Sí. Por cosas que ocurrieron en los años 70, 80, pero porque mira, la gente ha comenzado a hablar. Uno de los argumentos que hoy se publica en un medio, yo no sé cómo se tuvo acceso a esto porque fue cerrado, nosotros estuvimos allí y no tuvimos acceso al interrogatorio en la Cámara Gesell. No, es que no debe ser, bueno, no. Pero la niña confesó y dijo que ella no tenía temor de revelar el dato del abuso sexual debido a que él conocía algo que ella había hecho, que ella no estaba interesada en que su madre lo supiera. Ese es el chantaje, eso es muy típico de la abusadora. Probablemente si ella no accedía, entonces él le iba a contar. Eso es todavía más perverso. A su madre. Eso ocurre mucho. La otra razón por la que ella tampoco accedía a revelar el dato, según esa publicación, porque supuestamente siendo él una persona pública con influencia en los medios de comunicación, esto iba a representar un daño para su madre. Entonces ella obviamente estaba tratando de cuidar a su madre. Esos son los datos que hasta ahora han salido. Pero es muy típico del abusador que se siente con poder sobre otro, que acuda al chantaje. Decir, mira, tú no puedes, si tú haces tal cosa, yo revelo esto, o sé tal cosa, o digo tal cosa de ti, porque ese es el chantaje. Claro. Entonces, eso te dice a ti que eso no es como mucha gente quiere dorar la píldora, así. El pobre es un problema que él tiene, no es un problema, eso no es enfermedad, eso es una perversidad. Bueno, vamos a ver qué dice al final el Ministerio Público en el expediente acusatorio que formule contra Pablo Ros, pero también vamos a ver la decisión de un tribunal sobre una situación como esta. De todos modos, la sociedad, los padres, las madres tienen que tener los ojos muy abiertos porque cualquier persona puede estar vestido de pastor evangélico, de obispo, de sacerdote, de tío, de abuelo, de hermano, de primo, de vecino. Puede ser un violador, puede ser un locutor, un comentarista, como el propio Pablo Ros. De todo, artista, no estamos diciendo todo. que lo sea, pero bueno, de todos modos, él ha admitido que tuvo una situación irregular y que él está dispuesto a enmendar. Enmiende o no en estas cosas, cuando se trata de una figura pública, y miren lo que está pasando en Estados Unidos con la designación del juez Kavanaugh. Cuando se trata de una figura pública, estamos hablando de una situación mucho más grave todavía. Sobre todo para la víctima, porque es que, o sea... Y yo no entiendo, además, el otro elemento, yo no entiendo cómo es que Pablo Ros puede mostrarse sonriente, como si nada estuviese pasando, diciendo, no, yo estoy colaborando con la justicia, no hay ningún problema, esposado y todo. Bueno, es que él no está... O es una pose o es un acto de cinismo profundo. De cinismo, por Dios. Bueno, esa es la situación. Hacemos una pausa. Bueno, el presidente de la República, Danilo Medina, compareció ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas en horas de la tarde-noche, en la noche, en realidad. Dijo un discurso de unos cuantos minutos en donde el presidente habló sobre el tema del cambio climático y la responsabilidad que tenemos como sociedad de proteger el medio ambiente y conservar la vida de las futuras generaciones también. Habló del tema del narcotráfico, que es el tema principal de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y, por supuesto, habló de la necesidad de cooperación de parte de los países ricos con los países de ingresos medios, como la República Dominicana,
que somos los que hemos tenido que llevar la carga fuerte en el combate al narcotráfico o sufrir los crímenes que se producen como consecuencia del narcotráfico. Aparte de ello, el tercer tema del que habló el presidente Danilo Medina fue el tema de la delincuencia y lo que esto representa como desafío para los sistemas democráticos. Bueno, lo que el presidente dijo del narcotráfico es sabido, ¿no? Eso lo han dicho también presidentes de México y de otras naciones, que han abogado en diversos momentos por un cambio en el enfoque a este problema y que se deje atrás, pero parece que Estados Unidos ahora con Trump ha tomado nuevas fuerzas respecto al mismo error. Seguir haciendo lo mismo, así no se obtienen resultados diferentes, lo han dicho muchas veces los que saben de esas cosas. Esa supuesta guerra está perdida y que trae muchísimo más corrupción dentro de todos los cuerpos que se dedican a ese combate. Eso en el mismo Estados Unidos hay muchísima corrupción en la DEA y los otros cuerpos dedicados supuestamente al combate al narcotráfico, y ni qué decir también en otros países. Entonces eso es una desgracia. Y no es la primera vez que ocurre. Cuando se inventaron la ley seca, bueno, eso está documentado, cómo anclaron, ¿verdad?, para lavado o para suplirse de licores en México, en Cuba. Aquí a República Dominicana llegaron a venir a buscar licores. Entonces, por culpa de una mala política de un país que es muy influyente, se influye en el resto del mundo. Entonces, eso se habla y se dice, ha habido recomendaciones de expertos que se cambie el enfoque. Ha habido casos puntuales de países que han despenalizado ciertos tipos de drogas blandas, como dicen, como la marihuana, o han cambiado el enfoque respecto al usuario, que se considera un enfermo, una víctima, pero aún así no se comprende el problema y se insiste en una supuesta guerra que lo que cuesta es muchísimo dinero, mucha sangre, mucho dolor. Bueno, yo no sé, la ONU tendrá en un momento dado como que replantearse a sí misma. ¿Estás coincidiendo con Trump? No, pero no con Trump, no, porque Trump es un estúpido que está ahí diciendo una cosa y la otra y no sabe ni lo que Se rieron de él ayer. Bueno, pero claro, porque lo que fue autoalabarse, a decir que él había hecho el gobierno más importante de Estados Unidos. ¿A qué le importa eso, sea verdad o mentira? Él dijo que ha hecho el mejor gobierno en Estados Unidos. Entonces, por un lado habla de nacionalismo y de soberanía y exhorta a la gente, y sin embargo comienza a meterse a decir que bueno, que tumben un gobierno, que hagan esto. O sea, ese hombre no está bien, pienso yo, de la cabeza, si es así. Bueno, yo digo por lo siguiente, porque ahí van, se plantean cosas y finalmente no se hace nada. Oye, es muy poco. Que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción, ni tiene legitimidad, es decir, está negando totalmente. Bueno, porque se salga Estados Unidos de la ONU entonces, y se queda aislado, ¿no? Hasta se traslade la ONU de Estados Unidos, porque si él no cree en eso, ¿verdad? Realmente es una cosa muy vergonzosa lo que está ocurriendo con Estados Unidos y las relaciones multilaterales, con organizaciones como la Organización Mundial de Comercio, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estados Unidos salió de la organización del tema de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, no, porque él no cree en nada de eso, él es de lo que entiende que hay que dar palo a la gente. Bueno, pero es una situación. Allí uno va a ver, por ejemplo, yo vi el caso del presidente Jimmy Morales, diciendo que él está combatiendo la corrupción. Justificando su propia corrupción. Porque a ese se le descubrió que las propias Fuerzas Armadas le pagan muchísimo dinero sin hacer nada. Mentiras deliberadas y mentiras que pueden ser testificadas como mentira comprobable. Y atacando la única instancia que se logró, que por eso está él ahí. Pues claro, instancia de Naciones Unidas. Porque esa instancia logró que se sometiera al expresidente y hubo un proceso y la gente lo eligió. A Otto Pérez Molina y a Rosana Valdetti. Entonces, ¿qué fiasco ha sido eso? Bueno, no, realmente estos discursos de los líderes del mundo reflejan realmente el estado de situación del mundo en este momento. No, el mundo no anda bien, porque está eligiendo a un tipo de líderes que cada día son más obcecados en políticas absurdas que en el pasado ya se sabe lo que produjeron, hasta guerras, y se empeñan en eso. Entonces, vamos a ver en qué termina todo esto. Uno espera que esto sea como esas olas durante un tiempo y que luego después se caen por sí mismas. Sí, así es. Señora, muchas gracias. Hasta mañana.